Bienvenidos al curso de Matemática para los Negocios 2. Les habla el profesor Luis Gutiérrez Grados. Entonces, de acuerdo a la programación del sílabo, para esta jornada, para esta clase, nosotros vamos a desarrollar el tema del límite de una función. Es necesario reconocer algunas ideas estudiadas con anterioridad que nos permitan enlazar de manera adecuada con el tema que tenemos propuesto para esta jornada. Entonces, nosotros en este primer encuentro vamos a desarrollar el límite de una función. Cuando nosotros escuchamos la palabra límite, ¿qué cosa es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué concepto, qué idea podemos nosotros recordar o reconocer? ¿Podría ser alguna de estas situaciones? Por ejemplo, yo cuando transito por la vía veo letreros que dice velocidad límite. En este caso de la figura 40 kilómetros por hora. Pero cuando vamos por la vía expresa de repente vemos letrero donde dice que la velocidad máxima 100 kilómetros por hora. O de repente tendrá que ver con el tema del presupuesto. Mis gastos tendrán como límite los ingresos que puedo recibir. Entonces, ¿qué cosa vamos construyendo como idea de límite? Pues bien, lo que sí queda claro es que entendemos por límite es un punto del que no se puede sobrepasar, un punto de referencia en el cual tendremos que hacer algún estudio, algún análisis, pues mucho tiene que ver con lo que nosotros vamos a procurar en esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros desarrollemos a plenitud y con precisión, debemos trabajar los siguientes aspectos. El estudiante debe calcular el límite de una función de una sola regla de correspondencia y finalmente analizar los límites de la forma que nos conducen a las expresiones de la forma a sobre cero. Entonces, ¿qué cosa recordamos acerca de una función? Cada uno de ustedes irá construyendo, recordando eh, estas nociones que hemos trabajado en el curso de Negocios 1. Entonces aquí tenemos una primera sección de que una función no es otra cosa que una relación de dos conjuntos no nulos A y B, donde a cada elemento del conjunto A le corresponde a lo más un elemento en el conjunto B. Esa podría ser una primera aproximación, ¿cierto? ¿Ok? Pero también debemos recordar que una función tiene la facultad de poder ser reemplazado o representado en el plano cartesiano, de tal modo que observamos que esta figura de color rojo que se está mostrando aparece en un plano donde tenemos como referencia el eje de las X y luego el eje de las Y. Aquí cada puntito de esta curva siempre estará representado como un par ordenado. Por lo general se expresa que este tipo de funciones así mostrado se encuentra dado en el conjunto de reales por reales. Luego afianzaremos un poquito esas ideas. Bien, entonces eh, para generar la idea, el concepto y noción de límite, vamos a proponer una siguiente situación. ¿Ya? Dice, dada la función f de x igual 3 menos x, analicemos lo que ocurre en el eje de las y para valores muy próximos a x. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos nosotros acá a la vista? Tenemos una función 3 menos x. Entonces,
vamos a apoyarnos en un gráfico, en una figura ubicada en el plano cartesiano que nos oriente al respecto. Entonces aquí nosotros dibujamos y tenemos el plano cartesiano donde se muestra el eje de las X, que es esta línea horizontal, y luego el eje vertical, o también conocido como el eje de las Y. En él vamos a graficar de color violeta, aquí en forma inclinada, la función que tiene como regla de correspondencia 3 menos x, ¿cierto? Entonces lo que nos han solicitado es que analicemos qué cosa ocurre con esta curva, con esta función, en la medida que estemos en el entorno o alrededor del número 1. ¿Qué cosa es lo que pasa cuando analizamos alrededor del número 1? Pues bien, entonces aquí cogemos un valor que se encuentra en esta posición. Si ustedes notan, se encuentra un poquito lejano del número 1, en una zona que está a la derecha. Y para este valor, que no puedo precisar porque no tiene denominación, le corresponderá una respuesta en el eje de las Y. Ahí sale algo, ¿cierto? Aquí hay un valor que no puedo identificar, pero lo cierto es que aparece algo. Luego cogemos otro número más próximo al número 1 en el eje de las X y va a reconocer una respuesta en el eje de las Y. Ya está. Luego cogemos otro número cada vez más próximo en el eje de las X, no sé si se observa, y tendrá como respuesta un valor en el eje de las Y. ¿Qué cosa podemos observar? Entonces remarcamos que en la medida que avanzamos hacia el punto x igual a 1 en el eje de las X, entonces nosotros nos estamos aproximando al número 2 en el eje de las Y. Entonces cada vez que nos acerquemos al número 1, pero sin tomar el número 1, nos estamos acercando cada vez al número 2, ¿cierto? Bien, a continuación borramos todo esto y resulta que no solamente podemos acercarnos al número 1 por esa zona derecha, sino que también puede ocurrir por la izquierda. Veamos, aquí tenemos un valor en el eje X que está muy cercano al 1 y que genera una respuesta en el eje de las Y. Cogemos luego otro número que está más próximo al 1 y luego genera una respuesta en Y. Luego tomamos otro número y genera otra respuesta en Y. Obsérvese, cada vez más nos estamos aproximando al 1 y en el eje de las Y nos aproximamos al número 2. Entonces la respuesta va en función de que tanto nos aproximemos al número 1. Pues, ¿qué cosa podemos notar de esos dos casos que hemos visto? ¿Mm? Entonces les reto a que ustedes traten de formular una idea al respecto, ¿no? Que concluimos de lo que hemos observado. Excelente. Entonces creo que todos hemos podido sacar la siguiente conclusión. Dice, si tomamos valores tan cercanos al número 1 como se desee, tanto por la izquierda como por la derecha, el valor de la función, es decir, la respuesta en el eje de las Y, tiende o se aproxima al valor 2. Entonces todo eso que hemos generado en forma literal tiene una representación, una manera matemática de poderse escribir. Entonces eso de ahí se escribe como límite de la función cuando x tiende a 1 y resulta ser el valor 2. ¿Estamos? Entonces eso que hemos construido es la noción o el concepto del límite de una función. Es decir, que en la medida que nosotros nos aproximamos en el eje de las X a un punto, en el eje de las Y hay también una aproximación a un cierto valor. Entonces estamos hablando de aproximaciones. Jamás, jamás en el eje de las X llegará a ser el número 1. ¿De acuerdo? Jamás. Entonces, en ese momento se dice que esas diversas aproximaciones representa el análisis del límite de una función, o sea, hacia dónde tiende, hacia dónde se aproxima con el estudio de la función. Bien, entonces vamos a formalizar toda esa idea y de pronto tenemos aquí
la siguiente notación, ¿no? Simbolizando, porque no siempre vamos a acercarnos a un número 1 o a un número 2. En general lo vamos a asumir como el valor a. Por lo tanto, el límite de la función cuando la variable x tiende a una posición a en el eje de las x, el resultado en el eje de las y resulta l. Entonces podemos sacar una conclusión que nos va a servir como referencia para la resolución de ejercicios o aplicaciones. Y es que existe el límite de una función cuando x tiende a un punto a que resultará x, valor l. Sí, solo sí, o sea, lo pone como condicionante, que los límites tanto por la derecha, que sería esta forma de escribir, y por la izquierda, que sería esta forma de denotar, son iguales entre sí y resulta igual al valor l. Entonces, de esa manera se dice que existe el límite de una función. Veamos rápidamente cómo podemos identificar esas nociones a través de esta situación. Aquí dice, dada la función y igual f de x, x al cuadrado menos x más 2, analicemos el límite de la función f de x cuando x tiende a 2. Aquí tenemos nuestra función y el punto 2 en el eje de las x acá se nota. Pues bien, entonces vamos a ver que tenemos una posición cercana a 2 por la derecha y genera una respuesta en el eje de las y. Y luego nos vamos aproximando cada vez al 2 en el eje de las x. Entonces el valor en y tiende hacia la posición 4, ¿cierto? Luego observamos para puntos que están a la izquierda del número 2. En la medida que tomamos un punto habrá una respuesta en y así sucesivamente. Entonces es notorio reconocer que en la medida que nos aproximamos en el eje de las x a la posición 2, la respuesta o el resultado se aproxima al valor 4. Entonces, eso que nosotros acabamos de analizar se representa simbólicamente en nuestra asignatura como límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha, cuando es en esta zona, y sale o tiende a 4. Y cuando se estudia por esta zona que acabamos de mencionar, se identifica como límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda. Esa es la nomenclatura, esa es la forma de comunicarlo. Ahora, ¿qué cosa ocurre cuando estos límites, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales? Entonces uno genera la siguiente conclusión y dice, si el límite por la izquierda y por la derecha son iguales, entonces eso significa que el límite de la función cuando la variable tiende a ese punto existe y su valor es 4. De esa manera hemos generado el concepto del límite de una función. ¿Okay? Les agradezco este primer encuentro y veremos qué tal nos pasa. Para afianzar voy a presentar luego otro video con más ejercicios. Gracias.